¿Qué tal, compañeros? Profesor, mi nombre es Eric Domínguez Castro. Continuando con la exposición del proceso constructivo de una carretera, segunda parte, vamos a continuar con el pavimento flexible. Este, ¿Qué es un pavimento? Vamos a empezar con ¿qué es un pavimento? El pavimento es una estructura que se apoya sobre la subrasante y está conformada por un conjunto de capas granulares y una capa de rodadura. Esta estructura debe ser capaz de soportar las cargas generadas por el tránsito y las condiciones ambientales. Es decir, que esta estructura debe soportar todas las cargas que pasen sobre él. Es decir, eh, todo tipo de carros u otras cosas. Pavimento flexible. Empezaremos explicando qué es el pavimento flexible. Se entenderá por pavimento flexible aquel que está compuesto por una capa o carpeta asfáltica, es decir, el pavimento flexible utiliza una mezcla de agregado grueso o fino. Esta puede ser piedra machacada, grava y arena, con material bituminoso obtenido del asfalto o petróleo. Lugares en los que se usa. El pavimento flexible eh, se, se realiza más que nada en donde exista abundante tráfico, como pueden ser vías, aceras o estacionamiento. La estructura. La estructura del pavimento flexible consta de la construcción de pavimentos flexibles. Se realiza a base de varias capas de material. Cada una de las capas recibe cargas por encima de la capa. Cuando la supera la carga que se puede sustentar, trasladada la carga restante a la capa inferior. De este modo, lo que se pretende es poder soportar la carga total en él. Las capas de un pavimento flexible que conforman un suelo se colocan en orden descendente en capacidad de carga. Por otro lado, la carga superior es la que mayor capacidad de carga soporta. Mayor capacidad de soportar cargas tiene de todas las que se disponen. Por lo tanto, la capa que menos carga puede soportar es la que se encuentra en la base de conjunto de capas. Su estructura del pavimento flexible consta de carpeta asfáltica, base, subbase y subrasante. Estos cuatro aspectos los veremos más adelante. Para empezar tenemos la carpeta asfáltica. Esta está compuesta por mezclas asfálticas y materiales pétreos. Recibe directamente las cargas vehiculares y los efectos ambientales que puedan existir en el entorno, tales como la lluvia y la radiación solar. Proporciona una superficie cómoda, al igual que como se veía anteriormente en un pavimento rígido, en- también puede ser una superficie favorable. Eh, es segura para el usuario de la vía. Además sirve como una capa impermeabilizante que protege las demás capas, es decir, es, tiene muchas ventajas en cuanto a la impermeabilidad del agua. Es decir, el agua no se filtrará hacia las demás capas. La siguiente que tenemos es la base. Es una capa granular ubicada debajo de la carpeta asfáltica. Su función es distribuir los esfuerzos generados por el tránsito hacia las capas inferiores. Por otro lado tenemos la subbase.
Esta es una capa granular construida con materiales más económicos que la de las capas anteriores. Eh, Como ya se mencionaba anteriormente, igual en este lado, en esta capa, eh, esta facilita el drenaje del agua que pueda filtrarse por la superficie. Como podemos ver en las imágenes, eh, tenemos algunos ejemplos de la subbase. Esta se encuentra entre la base y la subrasante. Por último, tenemos la subrasante. Esta nos dice que es la superficie que soporta la estructura del pavimento y está compuesta por terreno natural, aunque en ocasiones es necesario mejorar las características del terreno, ya que en ocasiones no es favorable para las condiciones del proyecto que se puedan llegar a dar, por lo cual se requerirá, de acuerdo al proyecto que se vaya a hacer, un proceso de mejoramiento. Por otro lado, pasamos a la maquinaria a utilizar. En esta diapositiva podemos ver en las siguientes imágenes todo el tipo de maquinaria que se utiliza. Para empezar, se va a utilizar una retroexcavadora, eh, y esta se usa para la excavación, limpieza y cargador y el cargado de agregados para la subrasante. La siguiente que se va a utilizar es una motoniveladora. Esta se usa para la distribución uniforme de los agregados a un espesor determinado para la capa subrasante, subbase y base, como ya se había mencionado anteriormente. Después tenemos la imagen 3, es el ejemplo de un rodillo, pata de cabra. Este se utiliza para este, eh, como compactadora vibratorio de suelo para las capas de la subrasante. Después tenemos un cargador frontal, lo cual nos sirve para transportar el material innecesario al limpiar la subrasante. Y tenemos un volquete, el cual lo encontramos en la última imagen, y nos sirve para transportar el material necesario para las capas de la subrasante, subbase y base y la superficie de rodadura. Después tenemos otros tipos de maquinaria que podemos utilizar, como son, camión cisterna. Este nos servirá para regar uniformemente con agua las capas antes mencionadas. Eh, Después tenemos el camión imprimador. Este distribuye uniformemente el imprimante que servirá para la impermeabilidad de la base y adhesividad de la capa de asfalto con la base. Después tenemos un rodillo tándem, el cual esta nos sirve se utiliza como un tipo de esparcidora de asfalto a un espesor determinado. Trabaja en conjunto con el volquete que va descargando el asfalto en la parte delantera de la maquinaria. Después tenemos un rodillo tándem. Este densifica y mantiene uniforme la superficie de rodadura. Y por último tenemos un rodillo neumático. Este densifica y sella la superficie de la rodadura.
Por otro lado, tenemos el proceso constructivo. Vamos a empezar con las operaciones preliminares. Como primer punto tenemos el desmonte y limpieza. Este consiste en el retiro de todo tipo de lodos de los árboles, arbustos, troncos, matorrales y capa vegetal de la superficie del terreno. Después tenemos la excavación y relleno. Estos comprenden la excavación y el emparejamiento de todos los materiales que requieren este proceso en la zona donde debe formarse la subrasante de la vía. Por otro lado, tenemos los taludes. Este, esto será de modo que estos se terminarán, la terminación de los taludes será de modo que queden razonablemente lisos y uniformes. Por otro lado, tenemos la excavación. Se, ha- se harán en el terreno algunos agujeros, zanjas o pozos para efectos de pago. Para efectos de pago se acostumbran, bueno, por decirlo así, se pueden clasificar en excavaciones en roca, excavación marginal, excavación en rango y excavación de suelo. Por otro lado, tenemos la compactación. El grado de compactación consiste en relacionar el peso unitario seco del suelo compactado en obra con el máximo peso unitario seco obtenido en laboratorio. Por último, y también tenemos el terraplén. Estos se formarán capas debidamente emparejadas, hidratadas y compactadas de acuerdo con los requerimientos de los documentos contractuales. De ahí seguimos otro, con otros aspectos del proceso constructivo. Ya que continuaremos construyendo la capa subrasante. Bueno, el primer aspecto que tenemos será la escarificación y homogeneización de la subrasante. Bueno, esto consiste en disgregar la superficie del suelo a lo largo y ancho de lo que será la calzada en una profundidad especificada. Este, eh, ya de ahí tenemos la humectación del suelo subrasante. Bueno, pues aquí nos dice que después de la escarificación, es decir, de la etapa anterior, si el suelo estuviese muy seco de acuerdo a la humedad especificada del material a compactar, eh, este puede humedecerse mediante los sistemas de riego tradicionales hasta llevarlos a una condición específica de humedad óptima. Eh, esta obtenida específicamente en un ensayo de laboratorio. Por otro lado, tenemos la compactación de la subrasante. En esta, al efectuarse la operación de compactación después de realizar la nivelación con motoniveladora hasta la altura requerida de la capa de subrasante mediante las técnicas convencionales en el movimiento de tierras. Este, ya por consiguiente, seguimos con la capa subbase. En esta, eh, continuamos con la escarificación del material. Aquí nos dice que eh, se deberá escarificar en una profundidad de 100 milímetros o la que se especifique en los documentos del proyecto.
Es decir, deberemos de rastrillar, por así decirlo, eh, este, a una profundidad de 100 milímetros. Después tenemos el transporte del material subbase. Este se deberá realizar en vehículos aprobados para circular sobre las carreteras nacionales. Estos los podemos utilizar algún transporte de la maquinaria que se vio anteriormente, ya que estos sí están autorizados para circular. Estos deberán cumplir la reglamentación vigente sobre pesos y dimensiones. Por otro lado, tenemos la extensión y conformación del material. Este, este, el material extendido deberá mostrar una distribución granulométrica uniforme, sin segregaciones evidentes. Este, y después tenemos la compactación. Una vez que el material se ha extendido de la subbase granular y tenga la humedad apropiada, se conformará ajustándose razonablemente a los alineamientos y secciones típicas del proyecto. Ya de ahí tenemos la etapa donde ya ha sido terminado. Es decir, una vez terminada la compactación, el constructor perfilará la superficie de la capa ajustando a los perfiles longitudinales y transversales del proyecto. Ya de ahí continuamos con la siguiente capa, que es la capa subbase. En este caso, continuaremos con el transporte del material de base. Al igual que la subbase, se deberá realizar en vehículos aprobados, como ya se había mencionado anteriormente. Igualmente se hará una extensión y conformación del material, es decir, el material deberá de disponer en un cordón de sección uniforme, donde el interventor verificará su homogeneidad. Y de igual manera se hará una compactación. Aquí, una vez que el material se ha extendido de la base y tenga la humedad apropiada, se conformará ajustando apropiadamente a los alineamientos y secciones típicos del proyecto. Es decir, debe apegarse a las especificaciones del proyecto y se compactará con el equipo aprobado por el constructor hasta alcanzar una densidad seca específica. Por último, tenemos la etapa donde ya se ha terminado la compactación. Aquí el constructor perfilará la superficie de la capa ajustándola a los perfiles longitudinales y transversales del proyecto. Ya por último, se hará una apertura al tránsito, es decir, no se permitirá el tránsito vehicular si el material no se ha compactado completamente. Si es necesario que se dé tránsito, este se deberá distribuir de tal manera que no quede ahuellamiento sobre la superficie. Es decir, se hará una apertura al tránsito cuando ya se, se requiera, cuando ya sea conveniente. Por último, tenemos la mezcla asfáltica. Esta es una combinación de cemento asfáltico y agregados pétreos, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. La función de la imprimación es proteger la superficie de la base una vez ha sido compactada. Para empezar, tenemos el transporte de la mezcla. Aquí, del lugar donde se requiera, se transportará hasta el lugar de la obra. Durante el transporte de la mezcla se deberán tomar las precauciones que se requieran para descargar eh, todo el material o en la máquina pavimentadora. Igualmente tenemos una extensión de la mezcla. La mezcla recibida de la volqueta o de la máquina
De transferencia extendida por la máquina pavimentadora, de modo que se cumplen los alineamientos. De ahí tenemos la compactación. Una vez extendida la mezcla a la temperatura más alta posible con que ella pueda soportar la carga a que se somete. Este, es decir, la compactación se realizará longitudinalmente de manera continua y sistemática. Ya de aquí tenemos las ventajas. Este, una ventaja mayormente mencionada que tienen los pavimentos flexibles es que permiten mayor drenabilidad, es decir, son impermeables, permiten el libre paso del agua. Claro, aparte de sus obras de drenaje que se consideren. Por otro lado, las mezclas asfálticas de granulometría abierta proporcionan una drenabilidad mayor al permitir el desalojo del agua sobre la macrotextura superficial que presentan, así reduciendo el hidroplaneo y la proyección del agua. Es decir, en algunos casos sí se llega a encharcar el agua, pero por, por algunos casos el pavimento flexible es conocido por no filtrar agua. Bueno, esto sería todo por mi parte, eh, por la exposición y continuaremos con la parte 3 que continuarán exponiendo mis compañeros. Gracias.